22. Porque según la palabra del sembrador, una vez que la semilla es sembrada en la tierra, el agricultor tiene que estar pendiente de que esa semilla dé buenos frutos. Por eso que Dios le ordenó a Cristo, para que Cristo le ordenara al Espíritu Santo, que viniese a la tierra. Y al venir a la tierra, el Espíritu Santo se convierte entonces en el custodio de nuestra sierra. A su nombre. Vamos a poner en pie, vamos a leer el texto de 1 Corintios 15, versículo 1 al 22. El lema o el tema de este mensaje es Jesús, el fiel testigo de la resurrección. Todo esto dice aquí. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ahí estamos hablando del tipo de fruto. Si no creíste, hermano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó y en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración
de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es eso. Porque por cuanto los muertos, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El Señor añada bendición a su palabra. Voy a tomar así. El texto que acabamos de leer es un texto que debe ser marcado en nuestro corazón como uno de los más importantes de nuestra fe. ¿Por qué debe ser marcado en nuestro corazón como lo más importante de nuestra fe que acabamos de leer? Sin Cristo, todo lo que seguimos, todo lo que Dios hizo, no sirve. Pero si en nuestra fe grabamos o tenemos como cierto lo que Cristo hizo en la cruz, entonces nuestra fe pasa a ser la base fundamental en cuanto al asunto de la resurrección. El apóstol Pablo tuvo que sustentarle en la iglesia de Corintios asunto acerca de la resurrección, porque en la iglesia de Corintios existía lo que conocemos el grupo de los saduceos. Acuérdense que la tribu de Israel, o Israel, la cúpula religiosa, estaba compuesta de dos grandes grupos importantes, que eran los fariseos y los saduceos. Después venían, porque todos esos dos grupos venían los escribas, que eran los que se encargaban de redactar todo lo que esos dos grupos determinaban. Y posteriormente tenemos a los levitas que se encargaban de la administración de las cosas del templo, una vez que los fariseos y los saduceos tomaban decisión de las cosas que se tenían que hacer. Ahora estamos viendo aquí una situación donde Pablo se levanta y comienza a escribirles a los de Corintios para hacer la observación que la base fundamental del Evangelio no estaba solamente en la muerte de Cristo, no estaba solamente en la vida de pasión que él tenía. Que la base fundamental del Evangelio era la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección era lo que finiquitaba o sellaba por una vez por todas la problemática que generó Adán desde un principio. ¿Qué generó Adán? Adán generó una desobediencia que trajo como consecuencia la muerte. ¿Y la muerte a qué? A todo ser humano. Sin tener que pecar, el hombre nace con pecado. Vamos a tratar. ¿Por qué nace con pecado? Porque nace con la desobediencia ya establecida en el corazón sin haberlo desarrollado a su momento. Por eso ustedes a los niños pequeños que a veces se levantan contra los padres o comienzan a hacer cosas que o causan risa o causan preocupación. Y los padres tienen que estar pendientes de eso. Porque a veces los niños tienen la tendencia de hacer berrinches, tienen la tendencia de levantarle las manos a cualquier persona que no entienda su lenguaje, y eso es un acto de rebeldía. Entonces, ese acto de rebeldía o esas expresiones físicas que hace el niño es porque viene por causa de la desobediencia de la nueva. ¿Cuál es lo que estamos entendiendo? Ahora bien, Cristo cuando vino a la tierra vino con dos propósitos. Uno, convertirse en el primogénito de la creación, y dos, convertirse en el primogénito de los muertos. Pero
a través de promesas que Dios estableció desde un principio. Promesas que tenían que ser ejecutadas físicamente en la tierra, porque el hombre fue sembrado en la tierra. Entonces Jesús tenía que venir y ser sembrado para que una vez que la siembra se desarrolla, ¿no? Una vez que la siembra se desarrolla, sale entonces la planta. Y que nosotros estamos aquí, en un tiempo, yo recuerdo que nos mandaban a poner en una botellita, una tapita, un algodón mojado y poníamos una semilla, ¿no? Ya sea de color, entera. Si usted ha visto ese proceso, usted se da cuenta que las semillas se abren. Desde el momento que las semillas se abren, ese es un acto de muerte. ¿Por qué de muerte? Porque al comenzar a crecer, esa semilla va a generar muchos frutos. De una semilla salen muchos frutos. Entonces, Adán con su muerte, con su desobediencia, generó la muerte y mató todas las semillas que estaban en la tierra, programadas por Dios hacia un futuro. Cristo también tenía que ser sembrado en la tierra para que con su resurrección él produciera entonces vida a todo lo que estaba muerto en la tierra. A su nombre. Pero acabo de decir que todo esto mediante promesa. Dios estableció, hablando con Adán, que la simiente de la mujer iba a herir, ¿no?, a Satanás en la cabeza, y Satanás iba a herir a Jesús en el calcañar. Si vemos eso en un tipo de siembra, usted se va a dar cuenta que los bichos que destruyen la planta, lo primero que buscan son las raíces verticales. Una vez que esos bichos logran aferrarse o ponerse en ese área, su crecimiento, o el crecimiento de la planta, comienza a debilitar y por ende lo lleva a su destrucción. Dios sabía que la intención de Satanás era destruir al hombre. Dios sabía que Satanás lo que intentaba era que al destruir al hombre, la adoración que se iba a sembrar en la tierra iba a impedir que subiera al cielo. Dios lo tenía presente. Por eso que Dios dice, o estableció en su palabra, lo vamos a leer, que Cristo al resucitar en el hombre lo iba a verificar a todo ser humano. Entonces, las promesas que Dios le dio a Adán tenía como resultado el anuncio de que su hijo se iba a convertir en un inicio a su nombre y se iba a convertir en un final. Por eso está la expresión, ¿no?, alfa y omega, porque la muerte trajo un inicio y la muerte también traerá un final. Pero el inicio de la muerte, yo repito, era la destrucción, y el final de la muerte era la eliminación. Como una vez que algo se deteriora, no sirve más, ¿y qué se hace? Se elimina. Y la intención de Dios no era que el hombre fuese eliminado, la intención de Dios era que el hombre fuese vivificado. Por eso que Dios comienza a anunciar esa transformación. Era necesaria la muerte de Cristo, sí. ¿Por qué? Porque en la muerte todo lo que se expresó, como se ve, la serpiente no abrazó a Eva. Eva no abrazó a la serpiente, no la acarició. Nosotros tenemos por costumbre hacerlo con las madres. Solamente la serpiente habló. Entonces la muerte de Cristo lo que buscaba era retener todo lo que se habló. Desde un principio estaba causando la muerte en el hombre. Vamos a tratar. Al Jesús retener en la cruz
Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, que en la cruz Cristo, ¿cómo se llama? Anuló toda acta que no era contraria en la cruz y despojó a los principados y potestades. ¿Quién eliminó Cristo en la cruz? Agarró a Satanás y lo puso en la cruz. Agarró al hombre y lo puso en la cruz. Los hombres son los que ponen a los hombres en la cruz, pero Dios no puso a nadie en la cruz. Como Dios no puso a nadie en la cruz, Dios lo que estaba buscando entonces era que todo lo que se expresó desde un principio que cambiaba el curso de la adoración al cielo, pues se anulaba. Por eso usted tiene que sentirse seguro de que lo que hizo Cristo, de verdad lo hizo por amor al hombre. Usted tiene que estar seguro de que lo que hizo Cristo no fue en vano. Que lo que hizo Cristo, así como el diablo tenía un inicio, Cristo ahora también tiene un inicio, y así como el diablo tenía un fin, Cristo también tiene un fin. ¿Y qué hizo Cristo? Cerró los dos polos. Tú tenías un inicio de muerte, algo como un inicio de vida. Tú tenías un inicio de destrucción, algo como un inicio de un final de perseverancia y preservación final. Usted tiene que estar seguro a dónde usted va a ir. Usted tiene que estar seguro quién usted es para Dios. Usted tiene que estar seguro que lo que usted va a hacer a Dios va a agradar a su nombre. Usted tiene que estar seguro de eso. Porque si usted no está seguro, usted va a comenzar a cambiar la dirección de lo que Dios estableció de un principio. ¿Ves? ¿Y cuál es el principio? El principio consiste en esta palabra. Dios hizo los cielos y la tierra. Cuando está hablando de que Dios hizo los cielos, está hablando de todo lo que compone el cielo y la tierra. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, comienza a hacer referencia de por qué es importante la resurrección. Y el apóstol Pablo comienza diciendo, vamos a ver si lo vemos textualmente. Dice aquí versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Revelación. ¿Qué recibió? Palabra. Porque la revelación consiste en la aparición de Cristo. Pero la aparición de Cristo no es solamente aparecer, Cristo le habló. Y como Cristo le habló, entonces Pablo recibió palabra. ¿Y qué dice aquí el versículo 3? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué recibe Pablo? Dice, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura lo relata claro y no hay interpretación alguna. Pablo estaba hablando de la Escritura del Antiguo Testamento. Si usted, sin leer el Nuevo, comienza a leer lo que dieron los profetas, los salmos y lo que dio Moisés, usted se va a dar cuenta que ahí habla o hay simbología acerca de la muerte de Cristo. Entonces Pablo dice, según las Escrituras, porque Pablo aquí estaba hablando a los judíos. Entonces, ellos tenían que buscar en el Antiguo Testamento lo que les estaba hablando acerca de Cristo. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día, y que es ahora conforme a la Escritura. Aquí está hablando ahora del Nuevo Testamento. ¿Por qué está hablando del Nuevo Testamento? Porque lo que estaba aconteciendo en ese tiempo era el resultado de lo que estaba escrito
causa del Antiguo Testamento. En pocas palabras, si usted busca el libro de Daniel, no lo vamos a buscar, voy a hacer así. Si usted busca el libro de Daniel en el capítulo 9, usted se va a dar cuenta que cuando Daniel habla de las 70 semanas, Daniel hace referencia que en la semana 62 a la semana 69 iba a crucificar al Mesías. Y que esa crucifixión iba a generar un resultado que iba a dar fin a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se iba a levantar después de la muerte de Cristo un líder religioso, un líder romano llamado Tito, que iba a destruir Jerusalén. O sea, la escritura en el Antiguo Testamento habla del fin de Israel, para entonces la gracia nos daba oportunidad a nosotros de entrar. Y a nosotros entrar, Dios tenía que eliminar terrenalmente todo lo que tenía que haberse ejecutado en Israel para provecho de ellos. Pero como ellos no lo aprovecharon, entonces Dios extendió su brazo hacia nosotros. Cuando dice la verdad, y todo eso se hace conforme a las Escrituras. Ahora viene la certificación de lo que debe causar emoción en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo establece una iglesia. ¿Te acuerdas de Pedro? Para Cristo le dijo, Señor, tú no tienes que morir por nosotros. No hagas eso. Y ¿qué hace Cristo? Lo reprende. Vete la parte de mi Satanás, pero antes de la reprensión, Jesucristo le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice que Pedro, en el poder de Cristo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Con esa revelación, Jesucristo le está diciendo, en ti yo voy a generar una nueva historia. Dígale que está a su lado. Tóquelo, dígale. En ti Dios va a generar una nueva historia. O sea que si su papá tiene una nueva historia, usted no puede seguir la historia de su papá. Tú tienes que seguir la historia de Dios. Y cuando tú tienes la historia de Dios, es porque Dios ya hizo todo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa había que pasar. O sea que si las cosas habían pasado, tú tienes que percibir todo lo que sale de tu boca tiene que ser nuevo. ¿Qué pasa con un producto? Una vez que se compra y se usa bastante, tiende a qué? A dañarse. Lo que está diciendo Dios a través de su palabra es que tú nunca te vas a dañar. ¿Cuánto cantamos? Tú puedes encontrar dolor en el cuerpo, te puede faltar una pierna, te puede faltar un brazo, te puede faltar un ojo, te puede faltar cualquier cosa, pero tu alma nunca se va a dañar. Así no. Te pido, ¿cuánto cantamos? Yo le puedo cantar ahora. Sigue diciendo, era necesario que empezara a través de Pedro. Dice también, después a los 12. Si Dios se va, usted se pregunta, ¿cuál 12? Y una se mató. Pero en el capítulo 6 habla acerca de la influencia de un nuevo apóstol. Entonces, Jesús tenía que confirmar esa nueva estructura, porque ya no era 12 tribus, ahora son 12 representantes. ¿De qué? De la tribu que acaba o finalizó con la muerte de Cristo. Y esos 12 representantes iban a comenzar a generar príncipes y sacerdotes para Dios. Den un fuerte aplauso a todos ustedes saben que un príncipe, un sacerdote. Usted es un príncipe y un sacerdote para Dios. Y sigue diciendo aquí, versículo 6, después apareció a más de
Porque lo cada 500 días y usted lo divide entre 50, usted se da cuenta que Jesucristo por día se le aparecía a más de 10 personas. Si nosotros lo asociamos ahora por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se le aparece o se mueve en el ser humano a más de miles de personas. Pero esas miles de personas, cuando comienza a hacer una revisión, se da cuenta que muchos son los llamados y que pocos son los llamados. ¿Quién sigue el pasaje? Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y por último me apareció a mí. Ustedes se han preguntado quién es Jacob. Muchos le han pasado a Jacob uno de los apóstoles. Sí, en la Biblia, en Mateo capítulo 10, se habla de dos apóstoles. Pero cuando Pablo escribe este texto, ya uno de Jacob hablando como el Padre. La historia no te hace mención de dónde está el otro apóstol. Pero aquí, cuando usted comienza a analizar, ese apóstol que habla es uno de los hermanos de Jesús, físico, de carne, que posteriormente escribe el libro de Santiago. Una palabra, Jesús se le aparece a la cabeza de su descendencia. ¿Qué digan en este momento? Cada vez que tú te tomas la decisión de ser un sacerdote o un príncipe para Dios, tú te conviertes en la cabeza de tu descendencia. Y las cabezas de descendencia tienen como finalidad llevar a su generación hacia la bendición de Dios. Esa es otra palabra. Martín y Mary son cabeza de su descendencia. Maye es cabeza de su descendencia. O sea que todo lo que venga después de Maye, de Martín, de Mary, de Gloria, de Adiel, se convierte en primogénito de la creación de Dios. Si usted entiende esta doctrina, denle cuenta a Juan 3. Estamos viendo una cuestión que debe causar alegría en nosotros. ¿Por qué debe causar alegría? Porque Pablo dice, y por último se me apareció a mí. Pero Pablo tenía un problema, que ya Pablo era un depravado, un pervertido. Pablo era un asesino, cuando no depravado no era un asunto sexual, sino que estamos hablando que Pablo era un pervertido. Su mente ya estaba carcomida, él nada más pensaba en venganza y muerte. Cuando era la conversión de Pablo dice que él desplegaba amenaza y muerte. Si vemos la trayectoria de los apóstoles, los 12 iniciales, busquen en su Biblia para que usted encuentre. Usted va a encontrar que esos 12 apóstoles tenían pensamientos maquiavélicos. Tenían problemas sociales, sí. Mateo era puritano. Y por ser puritano, por tapar de los romanos, la gente no quería saber nada de él. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés eran pescadores. Pero por su condición en la sociedad, nadie quería saber de él. El único que se refleja maldad y que la vida lo establece Jesucristo hablando es Judas. Pero los otros 11, la Biblia no habla por ningún lado que ellos tenían pensamiento de maldad. Es más, su conducta delante de Jesús o su accionar con Jesús jamás dice lo contrario. O sea, Jesús no los reprendió a todos. Y cuando lo reprendió su forma de pensar. En pocas palabras, cuando los hermanos Guadelle, que era Jacobo, uno de los Jacobos, y otro, lo que era, no sé si es Tomás,
Jesús. Permite que oremos para venir al fuego del cielo. ¿Y qué dice Jesús? Usted no sabe lo que es por este espíritu de Jesús. Pero ahora sale este Pablo, que es todo lo contrario a ellos, y dice, a mí se me pareció que pregunto yo, ¿usted lo aceptaría dentro de su grupo, a sabiendas que su grupo no tiene nada que ver con acciones de pecado? ¿Usted lo aceptaría? ¿Usted aceptaría a Pablo como uno de sus miembros, a sabiendas que ya está reconocido en la sociedad como uno de los hombres más malos? Porque todo Israel sabía que la intención de Pablo era de asesinar. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, era para buscar a los cristianos, arrestarlos o matarlos. Usted lo puede leer en el capítulo 9, cuando Pablo, después de bautizado, Pablo se levanta a predicar el evangelio. ¿Y usted lo que la gente dice? Que mira que matará. Y ahora está predicando, no con una katana. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Cuando la resurrección de Cristo llega a tu vida, transforma todo tu ser. Porque la resurrección de Cristo, yo repito, genera vida y la genera en abundancia. Y no solamente eso, los sella esa vida, esa abundancia para siempre. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Porque si Dios mirara nuestra actitud, la mente de Cristo sería clara. Pero como Dios no mira mi actitud, mi forma de pensar, sino mira mi corazón, y sabe cómo agarrar mi corazón y llevarlo al arrepentimiento, sabe cómo agarrar mi corazón y hacer que yo me contriste, que yo me entristezca, sabe agarrar mi corazón y hacer que de mi corazón salgan buenas expresiones, buena conducta, nosotros tenemos que arreglar. Usted no dice palabras sucias o mentiras como usted quiere, ¿no? Usted no las dice porque el Espíritu Santo no quiere. Y si usted lo hace y es continuo y repetitivo, entonces usted no conoce a Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, no solamente la resurrección generosa, la resurrección generosa, ya comienza a hablar de Pascua y de la resurrección generosa, ese entiende por primicia, se entiende por primicia como algo en la tierra fértil. Luego, cuando hay una tierra fértil, se entiende por primicia. El sembrador, el agricultor, cuando hay una tierra fértil, sabe que hay una buena producción. Así no. Y yo le voy a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios siempre te dio a ti, y te dio a ti, aunque tú no nacieras, con una buena producción. Dios sabía que cuando Él pusiera tu espíritu en ti, tú ibas a dar un resultado. ¿Cuándo te vas a dar? No importa. Así dice Pablo. Dice, primero la primicia, o sea, primero hay un buen terreno. Donde hay buen terreno, hay buenos resultados. Y dice, vamos a hacer resultados.
La muerte entró en un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué dice? Yo quité lo viejo, en una mano dice, la limpié el terreno, saqué todo lo viejo, saqué toda la piedra, saqué todo lo que dañaba la tierra. Ahora siembro. Pero ¿qué estoy sembrando? Estoy sembrando una nueva semilla. Y esa nueva semilla va a comenzar a generar resultados que nos van a llevar a que todo lo que yo haga permanezca para siempre. Por eso que dice el pasaje, aquí lo dice, porque el siglo XXI, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces nosotros tenemos que seguir un contexto, hermano, porque la resurrección debe tenerla presente. Cristo con la resurrección se convierte en fiel testigo de ella. Cualquier persona que quiera cuestionar tu fe, les aguanta. Cristo es el fiel testigo de la resurrección. ¿Por qué es fiel testigo? Porque es el único que hasta ahora murió, resucitó y no ha vuelto a morir. Y si Cristo murió, resucitó y no ha vuelto a morir, yo me convierto también en parte de esa luz. Usted parece raro, porque usted en Cristo muere al pecado. La morir al pecado y la venida del Espíritu Santo, ahora ¿qué hace? Elimina el pecado. Pero no te elimina el pecado en tu corazón. Pero la venida de Cristo te saca del pecado. O sea que yo estoy en la tierra, pero estoy dispuesto a pecar. Y no pecamos por una vez. Cuando ya ven pueblo, hicieron una cosa, una cosa del mundo. Se cierra. Pero después de que hay dos cosas que se produce función, que nos llevan a que es la falta de obediencia, como dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es y la otra, la duda. La duda es algo que nos lleva a aplicar, porque va en realidad de nuestra fe. Porque la duda que marca la realidad, la fe que marca la espiritual. Cuando usted tiene duda es porque lo que la fe te está mostrando sobre tu realidad afecta tu vida. Pero tú tienes que primero entender las cosas espiritualmente hablando para poder accionar en la tierra. Pero si tú accionas en la tierra sin basarte en lo espiritual, entonces hay que estar. Cuando viene el resultado de tu accionar en la tierra, te vas a dar cuenta si le sigues en Dios o no. Y si determinas en cuál de las dos ideas, ya. Porque y la intención de Dios es que tú seas movimiento y te alejes de la punta, de la punta. Y le vamos a poner que porque nosotros tenemos que establecer una certeza espiritual. Y nuestra certeza espiritual debe estar basada en Cristo. Porque reitero, en Cristo todos nacemos de nuevo.
Y si nosotros no entendemos eso, entonces dice Pablo, hermano, es difícil. Por eso David está allá afuera entendido. Porque los fundamentos de mi fe no nos pueden hablar. Yo no puedo caer en pecado sobre la misma cosa 4 veces. No puedo. ¿Cómo nosotros cristianos empezamos que puedo caer si no una mujer a mi cabeza? Pero no 4 veces sobre lo mismo. Y ya de 4 veces sobre lo mismo, porque yo soy mi fe. Está haciendo mal. Pero si yo tomo una decisión de que no es en la base del fundamento de mi fe, entonces yo tengo que detener lo que está pasando con el tiempo fácil. Así es, y por eso vamos a hablar ahora. Porque los problemas que se forman en la casa es producto a los engaños que Satanás te pone por tu decisión en las cosas negativas. Pero si tu decisión está basada en las cosas del cielo, tú te vas a dar cuenta que nada es imposible para ti. Me pueden decir a mí que yo tengo cáncer, amén. Porque esas son cosas de la tierra. Pero nadie me puede decir a mí que el cáncer no me va a permitir entrar al cielo. ¿Cuánto está tratando? ¿Por qué? Porque la entrada al cielo viene producto a la resurrección de Cristo. El cáncer no. Lo que resulta de eso, o sea, si el cáncer me lleva a la muerte, mi resultado, voy al cielo. Por eso Dios dice para cerrar, no se tuve Dios de corazón. Rey del Padre, Rey también en mí. Dios no desampara a nadie. Usted no es huérfano de nadie. Usted tiene un Padre. Y su Padre dará respuesta a tus necesidades. No dejes que nadie te cambie tu forma de pensar. No importa lo que pase en Panamá. Tu Padre que estableció las cosas en el cielo va a hacer que tu vida sea placentera en Él. Vamos a hablar. Amado Dios y Padre eterno.